Continuación, ahí primeramente saludar a los compañeros que se vienen añadiendo y saludar a los que están viendo el video. Ok, entonces hoy vamos a empezar hablando, dando algunos anuncios con respecto al correo que les envié hace un rato y al primer proyecto, de qué trata, qué es lo que van a hacer, cosas por el estilo. Y también, ¿cómo es? La parte de teoría de leyes de Newton. Vamos a ver entonces un poco la parte de teoría por encimita y después nos dedicamos ya a hacer ejercicios. Básicamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, primer punto, la parte del proyecto. Ya ustedes vieron en la tarea de en la cátedra que le subieron un documento que dice Proyecto de Física General 1. ¿O alguien no lo ha visto? Compañeros, compañeras. Ok, entonces aquí vamos a la parte de aquí tenemos entonces lo que sería la cátedra de Física General 1 y básicamente cuando ustedes entran acá, lo último que dice es primera etapa del proyecto de movimiento parabólico. Cuando ustedes hacen clic ahí, entonces se les va a abrir el documento que explica qué es esa primera etapa y dónde encontrar ese proyecto. Entonces aquí descargue la plantilla, ustedes hacen clic acá y ahí descargan la plantilla, ¿ok? Etcétera, etcétera. El asunto con esa plantilla, entonces es que ustedes van a encontrar un documento en PowerPoint en el cual van a ir rellenando con la información que les vayan solicitando. Ahí tienen que hacer investigación de la parte de movimiento parabólico. Pueden revisar también algunas de las sesiones que tuvimos al respecto o sesiones de semestres anteriores. Igual, digamos, si no logran encontrar alguna cosa por ningún lado, entonces me pueden preguntar o cosas así, ¿verdad? Ahí pueden hacer preguntas en el grupo si tienen dudas de cómo irlo llenando. Ahí ustedes van a usar el editor de ecuaciones para poner todas las ecuaciones que ustedes necesiten. Ahí nada más le dan insertar y ecuación. Ahí aparece. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, van a realizar cambios en la plantilla, ¿verdad? La van a personalizar a su gusto. Entonces, que quede con colores diferentes, que la plantilla sea diferente a la que se les entregó. Y al final, cuando ustedes ya la terminan de responder o de resolver, ustedes la van a decir guardar como PDF. Y ese es el documento que me van a entregar entonces en esta primera parte del proyecto. Aquí está entonces un poco lo de la parte de presentación. Por lo general, digamos, si ustedes la plantilla no le cambian el color o cosas así, básicamente pueden, ¿verdad? No la personalizan a su gusto. Básicamente ahí casi siempre les bajo puntos en esta parte.
Igual, digamos, que todo esté bien ordenado, bien bonito. Redacción ortografía, que la información esté completa y correcta. Que le responden las preguntas de forma correcta, etcétera, etcétera. Otra cosa importante, que usan referencias. Por lo general, se le piden mínimo 3 referencias. ¿Ok? Entonces, cuando le piden referencias, poner las referencias en el documento y ponerlo al final también como bibliografía. Puede incluir el libro de texto del curso. Pueden incluir ¿cómo es? Pueden incluir también lo que son las clases, ¿verdad? O apuntes de clase que se han hecho o cosas por el estilo. No sé, bueno, con respecto al formato, ¿qué formato prefieren para sacar las referencias bibliográficas? ¿Prefieren darlo en formato APA o IEEE? Compañeros, compañeras. Profe, yo creo que todos estamos más familiarizados con el APA. Todos estamos familiarizados con el APA. A mí, en lo personal, me gusta más el IEEE. Porque no tengo que estar escribiendo el nombre de todo mundo por todo lado. Nada más lo que hago es, digamos, aquí al puro final, como para que lo vean. Digamos, escribo este texto, que este texto lo encontré en un libro por ahí. Entonces nada más pongo entre paréntesis un número y al final de la bibliografía nada más referencio ese número y digo de 1. 1 significa física para ciencias de la vida, editorial tal y, perdón, los nombres de el nombre del libro, nombre de los autores, editorial, año y bueno, volumen, año y finalmente lugar donde se publicó, ¿verdad? O cosas por el estilo. Entonces, si todos, o si prefieren app, bueno, ahí la compañera dice que prefiere APA. ¿Qué dicen los demás? Yo también preferiría APA, profe. Ok. Entonces, me entregan la bibliografía en formato APA y lo trabajamos así. Mínimo 3 referencias bibliográficas. Igual, si buscan algún contenido de internet o si utilizan alguna imagen de internet, todo eso tienen que referenciarlo. ¿Ok? Ok, Adrián. En realidad, esta primera parte del documento, aquí dice, bueno, descarga la presentación utilizando los materiales del módulo. Ujú. Cambios, dicha evaluación se hace a partir de esta rúbrica y eso es todo lo que dice. Ok. Bueno, acá, importante decirles, esta primera etapa, no sé por qué no lo agregó ahí el coordinador, pero bueno. Esta primera etapa del proyecto es una etapa individual. Entonces, se desarrolla un proyecto en 2 semanas. La primera etapa cuenta con 2 semanas y la segunda con otras 2 semanas. Ajá. El trabajo de la primera etapa debe ser de manera individual.
por lo que cualquier intento de plagio será sancionado con el reglamento de enseñanza y aprendizaje. La segunda etapa de este proyecto, la idea es que ustedes hagan algunas simulaciones y algunas cosas de proyectiles. Entonces, de ahí ustedes van a sacar van a sacar información y finalmente lo que se quiere es que se compare un poco lo que están haciendo ustedes con lo que hizo el compañero. Entonces, la primera etapa sí es de manera individual. La segunda etapa sí es grupal. Bueno, grupal no, es en parejas. ¿Ok? Profe, Entonces, sí. es una pregunta, y digamos, ¿cuáles serían como las fechas respectivas de entrega de cada etapa, por así decirlo? Ahí dice, la primera etapa es del martes 23 al lunes 12 de abril. Entonces tienen que entregarlas el lunes 12 de abril. Esa sería la fecha en que tienen que entregar la primera etapa. Sí, Profe, entonces digamos, de hasta el 12 de abril tendríamos chance de entregar la parte individual y la parte grupal o solo la individual. no, solo la individual tienen chance hasta el 12 de abril. Ah, ok, perfecto, gracias. La parte grupal va a ser entonces a partir del 12 de abril, ahí se le da la fecha de entrega. Se supone que son 2 semanas. ¿Ok? ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Profe, a mí me puede repetir lo de las fechas, es que no puedo escucharlo. Ok, la primera etapa ustedes la pueden entregar o hay tiempo de entregarla hasta el lunes 12 de abril. La segunda etapa sí tienen más chance. Ah, profe, es que como la cátedra dice algo de 5 de abril, entonces se me confundió. Ok, si no, el 5 de abril, ¿qué es lo que dice la cátedra? Esto. No sé si era eso, la verdad es que lo vi hace un tiempo, lo vi a inicio de semana. Sí, el asunto es que ustedes vieron que ¿cómo es? La actividad semanal eh, terminaba el lunes, o se supone que es de martes hasta el lunes. Compañeros, compañeras. Yo creo que ya le entendí. Entonces, como cae Semana Santa, para que no pierdan un poco ese tiempo y no se obliguen a trabajar durante Semana Santa, entonces por eso se cerró la actividad semanal hasta el lunes 5 de abril. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Compañeros, compañeras. Entonces ya ahora sí les quedó claro por qué, bueno, eso de ponerlos a hacer parejas, básicamente desde ya es como para no ir tan apresurados y que cuando lleguemos a la segunda etapa, entonces ya ustedes por lo menos hayan hablado con la pareja, ya digamos, tengan una comunicación para poder ir haciendo eso. Y lo que yo quería era darles la posibilidad
digamos, aquellas personas que querían formar una pareja con alguien ya conocido o algo por el estilo. Entonces, esa era un poco la idea al respecto. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe, gracias. Ok. Vamos a ver. Entonces, por eso yo les dije, cuando ustedes están llenando este documento, entonces les dije aquí, más que todo, como para ir viendo lo de las parejas, es importante dejar siempre 2 espacios antes de, ¿cómo es? Entre cada una de las parejas, más que todo ¿verdad? Para que no las dejen pegadas y poder hacer una valoración completa. Entonces, aquí la idea es que, por ejemplo, esta compañera dejó un espacio acá. Ese espacio lo que significa es que ella no tiene compañero o compañera hasta el momento. Entonces, cualquier persona nada más viene y se anota a la par y ya entonces sería el compañero o la compañera. ¿Ok? Ahí al final, cuando yo vea todos, yo voy a hacer un repaso con la lista en mano para ver si realmente todos los estudiantes están anotados. Entonces, si no, con la gente que no se anotó, entonces yo generaría las parejas y cuando yo ya genero las parejas y reviso listas y reviso todo, entonces lo que hago es que les quito la posibilidad de modificar el documento y el documento entonces ya quedaría así y esas van a ser entonces las parejas con las que van a estar trabajando. ¿Ok? Entonces esa es un poco la forma o la idea de esto. ¿Ok? Entonces, si estamos claros hasta acá, si quieren empecemos un poco con la parte de, ¿cómo es que se llama? Con esta parte de ya la teoría de dinámica de una partícula. Ver un poco la parte de fuerzas y cosas así. Ajá, ¿alguien tenía alguna duda? Profe, yo tengo una duda, pero no es así como de la materia, sino que es que yo estaba tratando de buscar la cátedra y me estaba fijando en comunidades, pero a mí no me sale la cátedra. No sé qué podría hacer. ¿No le sale la cátedra? Sí, no me sale. Eso está extraño. Ok, y nunca he visto los documentos aquí en cátedra. No, profe. Ya. Ok, hago una cosa. Yo es que el nombre del... Vamos a ver. ¿Tiene dónde apuntar ahí? Porque eso sí es sumamente importante. Sí, profe. Ok, entonces... eh, apunte este correo. mcambronero@itcr.ac.cr. ¿Ok? Y envíele un correo a él con copia a mí, indicándole que usted no está perteneciendo a la cátedra, que si lo puede agregar. Y le pone la información personal suya, carnet,
nombre completo, correo electrónico, ¿verdad? Como para que lo pueda buscar fácilmente y lo pueda añadir a la, entonces a la, ¿cómo es que se llama? Lo puedo añadir rápidamente a la comunidad. ¿Ok? Sí, está bien, profe. Gracias. Es que como yo fui Entonces, de inclusión, seguramente fue por eso. sí, sí, muchas veces la gente de inclusión, pero se supone que la gente de inclusión nos mandan una lista a nosotros y entonces nosotros los agregamos. Pero seguramente Michael no agregó, digamos, o se le pasó alguno, o se le traspapeló alguno, o algo por el estilo. ¿Ok? Entonces eso para que lo haga lo antes posible y para que tenga acceso a a toda esa información de la cátedra. Sí, está bien, profe. Gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Compañeros, compañeras. No. Ok, iniciamos entonces con la parte de dinámica de una partícula. Ahí vamos a ver un poco algunos conceptos importantes. Acá, al inicio, ustedes vieron que cuando describimos el movimiento de los cuerpos, la verdad no nos interesaba si el cuerpo tenía una masa de 1 gramo, si tenía una tonelada, si tenía 1 microgramo o lo que fuera. Ok, entonces la masa no afecta cuando describimos el movimiento. Ahora, para explicar el movimiento, entonces sí necesitamos definir la masa. ¿Y qué es la masa? ¿Qué han entendido ustedes por masa? Bueno, la masa hay diferentes formas de definirlo y hay diferentes tipos de masa, que al final todos llegan a la misma conclusión. En términos generales, para nosotros, una forma de definirlo es una medida cuantitativa de la resistencia de un cuerpo a la aceleración mediante o ante una fuerza determinada. Esa es una forma de definir la masa. ¿Cuánta aceleración va a tener un cuerpo para una cierta fuerza aplicada? Y la inercia es la resistencia que tienen los cuerpos no al movimiento, sino al cambio de movimiento, ¿verdad? A cambiar su movimiento. Esto sí, ahí lo escribí mal, pero casi siempre lo digo bien. Entonces, ¿qué es una fuerza? Compañeros, compañeras. ¿Qué entienden ustedes por una fuerza? Eduardo. De ahí, profe, una fuerza es como una acción, ¿no? O sea, algo como que, no sé cómo decir, propicia algo, por así decirlo. Mm, podríamos especificarlo un poquito más. ¿Alguien que nos ayude por ahí? Profe, algo leí yo que era como la interacción entre dos cuerpos. Ok, es una interacción entre dos cuerpos, correcto. Propicia algo. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir de fuerza? ¿Sí? Ah, Bueno, es como capaz de modificar o producir movimiento, ¿no? exacto, eso es importante. Cambia el estado de movimiento. O sea, si un objeto va con velocidad constante, cambia la dirección o cambia la magnitud de esa velocidad.
¿verdad? La aumenta o la disminuye. Eso hace una fuerza, correcto. Entonces yo, por ejemplo, ahí puse o lo definí de esta manera. Es una influencia que tiene un cuerpo sobre otro cuerpo. Bueno, es la influencia que actúa sobre un objeto, haciendo que este cambie su estado de movimiento. Como característica especial, se tiene que toda fuerza siempre se aplica de un cuerpo a otro. O sea, yo no puedo tener una fuerza si no está aplicada de un cuerpo hacia otro cuerpo. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí. Ok, entonces, ejemplos de fuerza puede ser cuando ustedes dejan caer una piedra sobre la tierra. ¿Qué pasa ahí? Esa es una fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad, por lo general, se le conoce como peso. En inglés, a veces se utiliza la letra W de peso, ¿verdad? De weight. Después, ese peso, ¿verdad? Si queremos ver la fuerza en términos generales, eso es una constante que se llama la constante de gravitación universal multiplicada por cada una de las masas entre la distancia al cuadrado del centro de los dos cuerpos. ¿Ok? Entonces, esa distancia es la distancia del centro de masas de los dos cuerpos. ¿Está claro, compañeros, compañeras? Sí, no, más o menos. ¿Cómo van por acá? Profe, ¿podría repetir lo de la fórmula, por favor? Ok. La fórmula, digamos, de la fuerza de gravedad es la fuerza con la que se atraen dos cuerpos debido a la masa que estos poseen. Y está dado por una constante que se llama la constante de gravitación universal, G, que si ustedes lo ven en el libro, es de 6,67 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados sobre kilogramo cuadrado. Esa es la constante G. Luego de eso lo voy a multiplicar por cada una de las masas de los cuerpos y lo divido entre la distancia cuadrada. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ok. Este es, por ejemplo, un ejemplo de fuerza. Ahora, lo que nosotros conocemos como gravedad, ¿verdad? O campo gravitacional es la fuerza por unidad de masa. Que por lo general, digamos, si ustedes, ¿cómo es? Alrededor de la Tierra va a estar atrayendo hacia sí cualquier objeto, ¿verdad? O cualquier objeto que llegue a ese campo. Por ejemplo, si yo le pongo una piedra acá, la piedra cae. ¿Ok? Entonces, esas, por decirlo así, esas líneas invisibles que
empiezan a actuar en el momento en que hay una fuerza, eso es lo que se llama la gravedad. Y la gravedad es como esa constante por la masa entre la distancia cuadrada. Entonces, saquen un momento la calculadora para que vean una cosa. La constante de gravedad tiene un valor de 6,67 por 10 a la menos 11. Si quieren, pongan su calculadora, pongan fracción y van a escribir los siguientes números. Entonces sería 6,67 por 10 a la menos 11 multiplicado por la masa de la Tierra. Y la masa de la Tierra tiene un valor de 5,97 por 10 a la 24. ¿Ok? Y eso lo vamos a dividir entre el radio de la Tierra. Y el radio de la Tierra es de 6,38 por 10 a la 6 metros. Entonces va a ser dividido entre 6,38 por 10 a la 6 al cuadrado. ¿Metieron eso en la calculadora? Sí, pero. Sí. Pero, ajá. ¿Y cuánto les dio eso? 9,7827. 9,8, por decirlo así. ¿Y cuánto usamos nosotros de gravedad? 9,8. 9,8. ¿Ok? De ahí es de donde sale ese 9,8. ¿Está claro? Sí. Sí. Ok, entonces, si nosotros multiplicamos esa constante de gravedad por la masa del cuerpo que tengamos, por ejemplo, el de una persona que anda 60 kilogramos, 70 por ahí. Si lo multiplicamos por 70 kilogramos, sería la masa por la gravedad y eso me da lo que se conoce como el peso del cuerpo. ¿Y eso cuánto da? Compañeros, compañeras. Medio 684,6, bro. Ok, entonces 684,6 newton es el peso de los cuerpos. Ok, esa es una fuerza. Y ustedes sabían que las fuerzas siempre se aplican de manera recíproca. Ahí vamos a ver la tercera ley de Newton que nos dice que si la Tierra nos atrae con esta fuerza, nosotros atraemos a la Tierra con esa fuerza. ¿Sabían eso ustedes? No. Sí. Bueno, al menos yo no. Ok, para que queden convencidos. Más adelante vamos a ver que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la aceleración que nosotros provocamos en la Tierra, vamos a ver acá, si lo dividimos entre la masa de la Tierra, que es de 5,97 por 10 a la 24 kilogramos, nos da entonces la aceleración que nosotros provocamos en la Tierra. ¿Y cuánto da esa aceleración?
1,15 por 10 a la menos 22. Por 10 a la menos 22. O sea, aquí hay 22 ceros. Esa es la aceleración que provocamos en la Tierra. O sea, nada. Esta es una fuerza muy pequeña que siente la Tierra. Pero que nosotros la jalamos por el simple hecho de tener masa, nosotros la estamos jalando hacia nosotros. ¿Ok? Como este efecto es muy pequeño, eso sería en metros por segundo al cuadrado. Como es demasiado pequeño, entonces de ahí básicamente lo despreciamos. Pero no significa que esa fuerza no esté presente. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. La de partes y todo. Ok, ahora. Por aquí, en esta definición que les puse, les dije cumple el principio de superposición. ¿Qué significa el principio de superposición? Ok, voy a explicárselos así un poquito. ¿Qué pasa si yo tengo una mesa y yo la empujo hacia allá? Vean que gracias a esa fuerza yo voy a generar una aceleración en ese sentido. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Ahora, si yo aplico otra fuerza en esta otra dirección, también voy a generar una aceleración en este sentido. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar si las dos fuerzas son iguales? ¿Qué va a pasar con los Realmente, efectos, con el efecto general? Ajá, eh, no se vendrían cancelando las fuerzas, son iguales. O sea, como correcto. que no se movería. El objeto no se movería. ¿Y qué pasa si en lugar de aplicarla en esa dirección, esta fuerza roja, yo la aplico en esta dirección? La suma de las dos fuerzas sería en esta dirección. Entonces el objeto se movería de forma diagonal, con una aceleración diagonal. Entonces, el principio de superposición lo que nos dice es que el efecto de una fuerza se le añade el efecto de la otra fuerza. Y es exactamente igual si yo sumo las dos fuerzas y veo el efecto completo de la suma de esas fuerzas. ¿Ok? ¿Entendieron el principio de superposición? Pero, ¿podría repetir eso último que dijo? Ok. Cuando yo efectúo una fuerza, esta fuerza va a generar un efecto. Entonces, si yo sumo los efectos, es igual que si sumo la fuerza y veo el efecto neto o el efecto de la fuerza neta. ¿Ok? Y como las fuerzas son vectores, entonces sería una suma vectorial. Y ahora sí.
Compañero. Sí, profe. Ok. Entonces, las fuerzas, pues, como decía la compañera, pueden poner en movimiento un cuerpo, pueden acelerar o frenar un cuerpo, pero también este efecto es sumamente importante. Como la velocidad es un vector, si ustedes van en una dirección y repentinamente yo cambio de dirección, ¿ok? Ese cambio de dirección se debe a una fuerza, aunque aunque la magnitud de esa velocidad no cambie. ¿Ok? Eso es un efecto sumamente importante. El hecho de cambiar de dirección, ya estoy cambiando la velocidad. Porque la velocidad es un vector y como tal tiene magnitud y tiene dirección. Bueno, antes de ver, bueno, veamos las leyes de Newton. Newton fue el que estudió un poco más seriamente esto y cambió los paradigmas que se creían antes de él. Por ejemplo, antes de Newton estuvo Galileo, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Creo, fue Galileo el que estuvo antes, me parece. Bueno, el asunto es, bueno, estuvo Platón y estuvieron otros grandes pensadores, pero en sí, Newton cambió un poco el paradigma. Antes se creía que el estado natural de los cuerpos era estar en reposo. Si usted le aplicaba una fuerza, entonces, o si usted aplicaba algún esfuerzo, el objeto empezaba a moverse. Newton dijo que no, que todos los objetos van a estar en movimiento a una velocidad constante en línea recta, ¿verdad? A menos que una fuerza cambie ese estado de movimiento. Eso es lo que se conoce como la ley de la inercia. ¿Ok? ¿Estamos claros, compañeros? Profe, entonces, en palabras más claves, ¿esta ley en qué se basa? La ley de la inercia lo que dice es que todo cuerpo va a seguir a velocidad constante en línea recta o si está quieto, va a continuar quieto hasta que haya una fuerza que lo detenga o una fuerza que lo acelere o le cambie la dirección. Eso es lo que quiere decir la ley de la inercia. Veamos un ejemplo de esto. ¿Qué pasa cuando ustedes van en un autobús? Si ustedes van en un autobús ahí de pie, ¿ok? Y el autobús da una vuelta. ¿Ok? Ustedes van en el autobús y el autobús gira. ¿Qué va a pasar en ese giro? Si va un poco rápido el chofer, ¿qué sienten ustedes? Que nos vamos de lado. Exacto. Ustedes sienten que lo jalan hacia allá. ¿Cierto? Pero eso es simplemente una cuestión de percepción. Ustedes lo que van a hacer es que ustedes van a seguir acá en línea recta
hasta que algo les cambie ese estado de movimiento. Que eso sería la fricción o la fuerza que ustedes tienen en los brazos para agarrarse. Por eso es por lo que cuando el autobús va por acá, ustedes sienten que los están jalando hacia allá. Esa es la ley de la inercia. O igual, ¿qué pasa? Algunos de ustedes, vamos a ver, todos aquellos que tuvieron bicicleta de pequeños, ¿qué pasa si ustedes se venían soplados y aprietan el freno de adelante? Un freno en seco. Di, profe, uno se da para adelante y por lo más probable es que se caiga. ¿Correcto? Y la bicicleta da vueltas y todo sigue en línea recta. O sea, cuando ustedes vienen en bicicleta, básicamente la bicicleta y ustedes siguen directo porque esa rueda se detuvo. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, como no hay una fuerza sobre ustedes, ustedes van a seguir en línea recta hasta que alguna fuerza los detenga. ¿Y cuál es la fuerza? Por lo general, el pavimento, ahí por fricción, que queda uno, como dicen aquí popularmente, todo chollado. ¿Ok? Entonces esa es la primera ley de Newton, la famosa ley de la inercia. Ok. La segunda ley lo que hace es que nos define la fuerza. Pero esa definición de fuerza en realidad es un poco más complicada que suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. En realidad, la suma de fuerzas, que esto lo vamos a trabajar más adelante, se define como el cambio del momento con respecto al tiempo. ¿Ok? Y el momento se define como la masa por la velocidad de un objeto. Entonces, cuando uno hace esa derivada, la derivada de un producto es la suma de el primero derivado por el segundo más el segundo derivado por el primero, ¿sí? Sería la derivada de la masa con respecto al tiempo por la velocidad que tenga el objeto más la masa por el cambio de velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Así es como derivamos un producto. ¿Y la derivada de la velocidad qué se define? ¿O el cambio de la velocidad con el tiempo? Eso es la definición de aceleración. ¿Ok? Para cuestiones del curso, nosotros vamos a tomar todas aquellas cosas cuya masa no cambia con el tiempo. Entonces, el cambio de la masa es 0. Ya para cuestiones más prácticas, más adelante, ¿qué pasa con, digamos, si ustedes están estudiando el movimiento de una nave, de esta nave que quieren llevar a Marte? ¿Qué sucede con la masa? ¿La masa es constante o la masa cambia con el tiempo? Creo que va cambiando, profe. ¿Por qué cambia?
No sé si no sé si lo que voy a decir es correcto, pero no es como por que a medida se va alejando no sé la verdad. ¿Se va alejando del centro de la Tierra o por la gravedad? No. La masa cambia porque usted va quemando combustible y ese combustible se lo va tirando afuera. ¿Ok? Entonces esa quema de combustible hace que esto no se haga cero. Para cuestiones prácticas del curso, ese cambio de masas es cero. ¿Ok? Importante. La masa es un valor o es una propiedad del cuerpo como tal. ¿Ok? Es mentira, digamos, que esos 70 kilogramos que usted tiene en la Tierra, si usted se va a la Luna, usted va a tener menos masa. Eso es mentira. La cantidad de masa que usted tenga en cualquier lugar, esa es la misma. ¿Ok? ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es la fuerza con la que lo atrae a usted la Tierra o con la que lo atrae con el que lo atrae la Luna, en caso de estar en la Luna, o con la que lo atrae Marte, o etcétera, etcétera. Eso que dijo el compañero es la definición de peso. El peso es muy diferente a la masa. ¿Está claro esta diferencia de los dos conceptos? Compañeros, compañeras. Sí, profe, y supongo que el peso lo vemos después. En realidad lo estamos viendo de una vez. Pero estoy como combinando un poco todos los conceptos. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando nosotros decimos la fuerza es igual a masa por aceleración, esto no es totalmente cierto, ¿verdad? Pero para efectos prácticos sí, porque esa parte es lo que se elimina. Ok, entonces, esa es la segunda ley de Newton. Y bueno, aquí tenemos lo que sería el peso, entonces, que es una de las fuerzas. Y la tercera fuerza es la que se llama ley de acción-reacción. Esa es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. ¿Qué será la ley de acción-reacción? Si yo tengo dos cuerpos y este cuerpo, el cuerpo 2 ejerce una fuerza sobre el cuerpo 1 en esta dirección, entonces el cuerpo 1 va a ejercer una fuerza en esta dirección sobre el cuerpo 2. ¿Ok? Esa ley de acción-reacción lo que me dice es que la fuerza que yo le aplico a otra persona es exactamente igual a la fuerza que la otra persona me aplica a mí. Nada más que ahí depende quién tiene más resistencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes agarran y le pegan un cabezazo con toda su fuerza a la pared?
Y le va a doler a uno, a la pared no. Y uno va a ser el que se va a mover, ¿no? Diría yo. Correcto. Porque la pared, en el preciso instante en que usted está tocando la pared lo está tocando usted. Entonces, eso se llama una fuerza o la tercera ley de Newton, la ley de acción-reacción. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Ok, entonces, ahora, las fuerzas muchas veces, bueno, aquí en este caso, podemos hacer como esta distinción, pero esta filmina, por ejemplo, es una filmina que es falsa. Ok, eso no es cierto en la naturaleza. Solo existen 4 fuerzas diferentes en la naturaleza, que son las 4 fuerzas fundamentales. Y son estas fuerzas aplicadas a distancia. Ok, por ejemplo, las fuerzas de contacto, estas no existen. Pero a mí me gusta ponerles esta filmina como para que ustedes identifiquen y no se les olvide ninguna de las fuerzas. Entonces, si hay un contacto directo entre dos cosas, por ejemplo, cuando usted le pegó el cabezazo a la pared, en realidad usted nunca hizo contacto con la pared. Lo que sucede es que aquí está la pared y aquí está su cabeza. En el borde de la cabeza, aquí hay cargas positivas y cargas negativas, que esas interaccionan con las cargas de la pared, generando una repulsión. ¿Ok? A usted lo tiran hacia atrás y la pared tendría una fuerza hacia atrás. Y eso entonces, como nunca se toca, entonces eso básicamente es una fuerza electromagnética lo que está sucediendo ahí. Igual en este curso no vamos a ver fuerzas electromagnéticas, sino solamente un poquito el concepto. ¿Ok? Esa fuerza podríamos decir que es una fuerza de contacto. O por ejemplo, fuerza de contacto cuando yo atraigo con una cuerda, yo empiezo a jalar con una cuerda una caja o alguna cosa. Todas aquellas donde haya un contacto visible, un contacto directo, ¿verdad? Por ejemplo, el contacto entre la caja y la cuerda, esa es una fuerza de contacto. ¿Ok? Igual dentro de las fuerzas de contacto está una muy importante que es la conocida como la fuerza normal. Que por ejemplo, yo tengo un cuerpo acá, lo pongo sobre una mesa, el cuerpo va a ejercer una fuerza hacia abajo sobre la mesa. Y esa fuerza hacia abajo sería la fuerza de gravedad o el peso del objeto. Ahora, si vemos la segunda ley de Newton, sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, el cuerpo se está acelerando. Compañeros, compañeras.
No, profe. No se está acelerando. ¿Por qué? Porque la mesa va a aplicar una fuerza, que esa fuerza se llama la fuerza normal, sobre el primer cuerpo. ¿Ok? Entonces, si hacemos la suma de esas dos fuerzas, sabemos que el peso que va para abajo, entonces va a ser negativo. Le vamos a sumar la fuerza normal y la suma de esas dos, como no hay aceleración, me da 0. Entonces eso implica que la normal en este caso es igual al peso. Ahora, ¿qué sucede si yo le aplico, si yo aparte de eso empujo la caja hacia abajo con una fuerza F? ¿Qué va a suceder ahí? Empiezo a sumar todas las fuerzas. Entonces a esta fuerza le tengo que sumar la fuerza F. Y si no he quebrado la mesa, entonces el objeto se mueve. ¿Tiene aceleración? Compañeros, compañeras. Si no ha quebrado la mesa, creo que no. No. Entonces eso es igual a 0. Perdón, esta fuerza F va para abajo, entonces es negativa. Entonces, el A normal va a ser el peso más la fuerza que yo le estoy aplicando. Y así sucesivamente. Esa fuerza normal es una fuerza que siempre es perpendicular a la superficie. ¿Ok? Igual ahorita vemos otros tipos de fuerzas. Acá, entonces, decimos fuerzas de contacto. Bueno, este es el ejemplo que les estaba explicando. La otra, Filmina, nos habla un poco de las fuerzas a distancia. Dentro de las fuerzas a distancia, yo ya les hablé de dos de ellas. Una es la fuerza de gravedad, que es la fuerza con la que los cuerpos, digamos, los planetas nos atraen a nosotros o nosotros atraemos a otro cuerpo. Pero como vimos, si las masas son muy pequeñas, al final esa fuerza casi ni se nota. Por lo general, esa fuerza de gravedad yo la puedo despreciar porque es muy pequeña y sus efectos prácticamente no se notan. La otra fuerza que tenemos es la fuerza electromagnética. Ahí es fuerzas eléctricas y fuerzas magnéticas. ¿Qué pasa si usted tiene dos imanes con el mismo signo? O dos cargas con el mismo signo. Dos cargas positivas. ¿Qué va a pasar con esas cargas? Repelen. Se repelen, ¿no? Correcto. Entonces, repelerse significa aplicar una fuerza hacia el exterior, ¿verdad? Contraria a los objetos. Esa fuerza igual depende de la carga o depende del campo magnético que presente. Esas son conocidas como las fuerzas electromagnéticas. Y dos cargas del mismo signo, ¿qué va a pasar? Compañeros, compañeras. Las cargas del mismo signo se repelen. Las de signo contrario se atraen. Entonces, aquí básicamente tenemos esto acá. Y aquí vamos a entrar un poco al hecho de las fuerzas nucleares. Por ejemplo, ¿qué pasa dentro del núcleo de un átomo? ¿Qué hay dentro del núcleo?
protones. Hay protones y hay neutrones, ¿cierto? ¿Y hay cargas negativas ahí adentro? No. Correcto, no hay cargas negativas. Entonces, si el radio del núcleo del átomo tiene más o menos, en realidad, para ponérselos así, la fuerza de gravedad, la fuerza eléctrica es igual a una constante, que se llama la constante de Coulomb, por las cargas entre el radio. O sea, entre el radio al cuadrado. Si la distancia de separación entre dos partículas es muy pequeño, o sea, aquí estamos hablando que dentro del núcleo del átomo rondan 10 a la menos 15 metros. O sea, están muy pegaditas una de las otras cargas. Entonces, ¿qué esperaríamos que pase con esos dos protones? Los dos protones se van a repeler, ¿ok? Estos dos protones se van a repeler con una fuerza inmensa, una fuerza demasiado grande, porque están muy pegados. ¿Ok? Lo que permite que esos nucleones se les llama a las partículas que están dentro del núcleo, que son protones y neutrones, permanezcan tan pegadas y no hagan que los núcleos exploten. Eso es lo que se conoce como la fuerza nuclear fuerte. ¿Está claro? Esto nada más como para que tengan los conceptos. Ahora, un neutrón, por lo general, si lo deja solito, ese neutrón se va a descomponer, si no me equivoco, es en un protón, en un electrón y en una partícula y en un antineutrino. Esto no me hagan mucho caso porque no recuerdo bien cuáles eran las partículas que lo generan. Pero por lo general son, creo, si no me equivoco, eran esas tres. Por eso les digo, no me hagan mucho caso. ¿Ok? O se puede descomponer también en un antiprotón, un antielectrón, que es un, que es un positrón o un neutrino. Entonces, en realidad, todas estas descomposiciones radiactivas y esas cosas es lo que se conoce o es lo que da paso a la fuerza nuclear débil para explicar esos otros fenómenos. Ahorita, en realidad, nada más es importante que ustedes conozcan las cuatro fuerzas fundamentales y a partir de esas cuatro fuerzas ya se puede explicar todo lo demás. O todo lo que el hombre conoce hasta el momento. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O ya se cansaron? Compañeros, compañeras. ¿Ya Yo quieren creo un que sí, receso? profe. Ah, también no caería mal en receso. No cae mal un receso. Ok, ¿qué les parece si hacemos un receso, pero pequeño, de 5 minutos, para explicarles la fuerza de rozamiento y hacer un ejercicio, alguno de los problemas? Y listo, para terminar la clase de hoy. Por eso es por lo que yo les digo que es sumamente importante, perdón, sumamente importante que ustedes, ¿cómo es que se llama? Que ustedes se lean bastante bien
se lean bien lo que, ¿cómo es que se llama? Lo que vamos a ver. ¿Ok? Como para no tener que entrar con tanto detalle. Entonces voy pausando la grabación y nos vemos en 5 minutos. Bueno, otra fuerza de la que tenemos que hablar es la famosa fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. ¿Ok? Entonces, veamos este ejemplo que tenemos aquí en esta figura. ¿Ok? Esa fuerza de rozamiento es una fuerza que se debe gracias a esas irregularidades que tienen los materiales entre ellos dos. Por eso, por lo general, se habla de superficies rugosas o superficies lisas. Si les dicen en algún problema que la superficie es completamente lisa, entonces la fuerza de fricción es igual a 0. Entonces veamos este ejemplo y vamos a irlo anotando un poco con lo que sería la gráfica. ¿Qué pasa si ustedes tienen un objeto muy pesado y ustedes empiezan a aplicarle un poquito de fuerza? Una fuerza muy pequeñita. ¿Qué va a pasar ahí? No se va a mover. No se va a mover, exacto. Entonces, como el objeto no se mueve, vamos a tener que la fuerza que yo le aplico y tenemos una fricción. Entonces, menos la fricción o en este caso sería la fricción va hacia la derecha, entonces sería fricción menos fuerza es igual a 0. En otras palabras, la fuerza es igual a la fricción, puesto que no tengo aceleración. ¿Ok? De ahí, eso lo podemos ver en el gráfico. Si yo aplico una fuerza, esta fuerza tenemos que es igual a la fricción, porque el objeto no se mueve. Si yo aplico un poquito más de fuerza y tampoco se mueve, entonces la fricción va a ser ahora más grande. ¿Ok? Ahora, va a llegar a un punto donde yo le estoy aplicando tanta fuerza o le estoy aplicando una cantidad considerable de fuerza y el objeto empieza justo a moverse. ¿Qué significa eso? Que si yo le aplico una fuerza que es un poquito mayor que esa fricción máxima, si yo le aplico una fuerza que es un poquito mayor a esa fricción máxima, ¿verdad? O igual a esa fricción máxima, el objeto empieza a moverse. Entonces, gracias a eso, como se empieza a mover, ¿qué sucede? Digamos, cuando pasa eso. Compañeros, compañeras. ¿Qué sucede cuando ya el objeto se le aplica la fuerza y se mueve? Sí. Mm, ¿Nunca les ha pasado que ustedes agarran algo y le aplican una fuerza y rompen esa fricción? ¿Siguen con la misma fuerza? ¿Qué pasa? O, por ejemplo, ok, este es un poco más exagerado el ejemplo, pero aplica igual. ¿Qué pasa cuando hay una gaveta y está pegada? ¿Ustedes le aplican muchísima fuerza o la fuerza justa para despegarlo?
¿qué pasa en el momento en que se despega? Se genera como una aceleración. Va a haber una aceleración. Y esa aceleración es grande. Nunca, Ajá, sí, que se nunca tira se de han caído de bombazo, por así espalda. decirlo. Exacto. Nunca se han caído de espalda, jalando una gaveta. Ok, entonces ahí lo que sucede es que ya rompimos esa inercia, ¿verdad? O ya superamos esa fricción máxima y ahora la fricción empieza y disminuye de repente. ¿Ok? Ahora ya la fricción tiene una fricción cinética. ¿Ok? Que es la fricción o ¿cómo es que se llama? La resistencia a moverse. Y esa siempre es mucho más pequeña que la fricción máxima. ¿Ok? Entonces, esa fricción cinética está dada como el coeficiente de fricción cinético multiplicado por la normal. De esa manera nosotros encontramos esa fricción cinética. Y la fricción estática, o sea, cuando está quieto, siempre va a ser igual a la fuerza. Hasta que llegue al punto de rompimiento. Ese punto de rompimiento es la fricción máxima que yo puedo tener. Y esa fricción máxima está dada por el coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿El ejemplo está claro o hay dudas? Profe, si puede, repite su último que explico, por favor. Ok. La fricción estática siempre va a ser igual a la fuerza aplicada. Hasta que se llega a romper. Ese momento o esa fricción máxima que yo puedo tener está dada por el coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal. Esa es la menor cantidad de fuerza que yo tengo que hacer para que un cuerpo empiece su movimiento. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Sí. Pero ahora sí. Ok, entonces, por eso la gráfica tiene esta forma. En realidad, nosotros vamos a ver la gráfica de esta manera. ¿Ok? Estos pequeños cambios en la fricción, nosotros los vamos a omitir. Y vamos a decir que la fricción cinética siempre va a ser una constante. Siempre va a tener el mismo valor. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan ahí en cuenta. Ok. Otra cosa importante es la tensión en las cuerdas. Datos importantes para que lo tengan en cuenta es que si vamos a ver, si nosotros tenemos una polea, aquí vamos a trabajar con poleas ideales sin masa o sin radio. ¿Ok? Porque de esa manera eso lo vamos a trabajar más adelante. Cuando tengan masa y radio, entonces estas poleas vamos a tener una cuestión que se llama el momento de inercia de la polea y va a hacer que la tensión de la polea sea diferente a la tensión que tenga esta otra polea. ¿Ok?
Esta tensión es la fuerza con la que cada eslabón de la polea o de la cuerda, si lo vemos así, jala un objeto. Entonces, significa que esta tensión va a jalar la polea hacia abajo y esta misma tensión entonces va a jalar al cuerpo hacia arriba. ¿Ok? Por ejemplo, cuando ustedes están jugando lo de las cuerdas, ¿hacia dónde, verdad? Ustedes tienen atrapada una cuerda, ¿hacia dónde jala la cuerda a su mano? Compañeros, compañeras. ¿Cómo? ¿Puedes volverlo a repetir, profe? Es que no Ok, vi bien mi punto. aquí tengo una persona y aquí tengo la persona B. Es la persona A y la persona B. Si ellos dos tienen una cuerda, la cuerda hacia dónde empuja a la persona A, hacia la derecha o hacia la izquierda. Si ambos jalan, A la derecha, ¿no? correcto. Entonces hacia allá es la fuerza. Esa fuerza con la que lo está jalando la cuerda se llama la tensión. Ahora, ¿hacia dónde jala a la persona B esa cuerda? Hacia la otra dirección. Hacia la izquierda, correcto. Ujú. Entonces la tensión va en esa dirección. Eso mismo pasa en las poleas. Esta tensión jala la polea para abajo y esta tensión jala la polea hacia allá. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos poleas ideales, la tensión en toda la cuerda siempre es la misma. ¿Ok? Entonces eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Ok, entonces, si quieren, vamos y hagamos un ejercicio. Vamos a ver, si no me equivoco, es este documento. Hagamos un ejercicio de unos 10 minutos ya para salir. ¿Ok? Ahora nada más es cuestión de aplicar todos esos conceptos que yo les estaba dando. Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver. Por aquí hay uno que quería hacer con ustedes. No, de movimiento circular no. Ese todavía no. Este. Hagamos este ejercicio y vamos a ver si lo podemos hacer en menos de 10 minutos. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Está bien. Ok, aquí vamos a aplicar un poco todos los conceptos que hemos visto. Tenemos dos bloques. El de arriba tiene una masa de 3 kilogramos y el de abajo una masa de 5 kilogramos. Ok, el bloque de 5 kilogramos es jalado hacia la derecha con una fuerza F. ¿Cómo se muestra en la figura? El coeficiente de fricción estática entre todas las superficies es de 0,60. Ok, estático. Y el cinético es de 0,40. Entonces nos preguntan aquí cuánto es F para empezar a mover los dos bloques. Ok. Cuando nos enfrentamos a este tipo de problemas, a problemas de fuerzas, siempre vamos a hacer lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre. ¿Saben lo que es un diagrama de cuerpo libre? Compañeros, compañeras. No, la verdad no. Ok.
Un diagrama de cuerpo libre simplemente es representar cada una de las masas. Puede ser con un punto, un cuadro, lo que sea. Yo prefiero un punto porque ese punto representa el centro de masa del objeto y es donde se aplican todas las fuerzas. Entonces, vamos a representarlo así y vamos a generar flechas indicando cada una de las fuerzas que hay presentes. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces voy a hacer las flechas ahí. Espero que no queden tan mal. Entonces, ¿qué fuerzas está sintiendo esta masa de 3 kilogramos? La normal. Va a tener una normal que va para arriba. Voy a llamarle normal 1. ¿Verdad? Porque este es el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2. ¿Qué otra fuerza va a tener? Vea que va a sentir el peso porque la tierra lo atrae. Va a sentir una tensión hacia allá. ¿Cierto? ¿O no? Porque tiene una cuerda que la cuerda lo está jalando hacia allá. ¿Y qué más tiene? Fricción, creo. Fricción. ¿Hacia dónde va la fricción? Creo que va hacia la derecha. Ok, la fricción siempre se va a oponer o al movimiento o a la tendencia de movimiento. Entonces, en este caso voy a tener una fricción que va hacia la derecha. ¿Verdad? Porque el bloque se mueve hacia la izquierda. Ahora, nos dicen que se está moviendo el bloque. Nos dicen cuánto es F para que se empiecen a mover. O sea, se están moviendo los bloques. No, están estáticos. No, ajá, están estáticos. Están estáticos. Entonces, yo sé que la suma de fuerzas en X es igual a 0, porque no hay aceleración en X y tampoco hay aceleración en Y. Entonces, la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora, ¿cuáles fuerzas tengo yo en X? Por eso, como las fuerzas son vectoriales, por eso las dibujo con flechas. Y el signo de cada una de esas fuerzas, ahí, ¿cómo es? El signo de la dirección de cada una de esas fuerzas es el signo que tiene. Entonces, en X, ¿cuáles fuerzas tengo? Tengo la La fricción. tensión. Ajá. Ujú. Y la tensión. Entonces sería fricción 1 menos tensión es igual a 0. En otras palabras, la tensión es igual a la fricción 1. Ahora, ¿qué pasa en Y? ¿Cuáles fuerzas tengo? La normal y el peso. Excelente. Esto es igual a 0. Entonces, si despejo de ahí, normal 1 es igual al peso. ¿Ok? Y yo sé que como se empieza a mover, entonces la fricción que tengo es la máxima. Y yo tengo que la fricción máxima es igual a mu, coeficiente de fricción estático, por la normal, porque estamos hablando de esa fricción máxima. ¿Está claro? Entonces esto es mu estático por la masa 1
por la gravedad. Ahora, hagamos lo mismo para el cuerpo 2. ¿Qué pasa en el cuerpo 2? ¿Cuáles fuerzas tengo? Tengo la fuerza F. Tengo la fricción con el suelo, que como tiende a moverse hacia la izquierda, entonces, perdón, hacia la derecha, entonces la fricción 2 va hacia la izquierda. ¿Qué otra fuerza tengo? Profe, ahí se tomaría la tensión de esa cuerda. Correcto, que esa va hacia la izquierda también. ¿Qué otra fuerza tengo? La normal. La normal con el suelo. ¿Qué otra fuerza tengo? El peso, Excelente. ¿Qué otra fuerza tengo? Vean que voy a tener. ¿Ah? Era que si podría contar el peso de la caja, de la caja de arriba. Ok. Para no equivocarse, mejor no contemos el peso. Contémoslo de la siguiente manera. ¿Qué es la normal 1? Compañeros. La normal 1 es la fuerza que ejerce la caja de abajo sobre la caja de arriba. O sea, esta va a ejercer una fuerza hacia arriba dada por la normal 1. ¿Cierto? ¿Y qué dice la tercera ley de Newton? Si la caja 2 ejerce una normal 1 hacia arriba, la caja 1, ¿qué va a hacer? Va a ejercer una normal 1 hacia la caja 2 hacia abajo. ¿Está claro? Sí, porque la fuerza que genera es la que también va a recibir ella, ¿no? ¿Correcto? Pero, y ahí se tomaría en cuenta también la fricción que hay entre las cajas. O ya se Correcto. toma. Entonces, si la caja 2 genera una fricción hacia la derecha con la caja 1, la caja 1 va a generar una fricción con la caja 2 ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. De igual magnitud, pero dirección contraria. Tercera ley de Newton. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. sí, Sí. Sí, profe. Entonces hagamos suma de fuerzas en Y. Nos queda que la normal 2 va para arriba. La normal 1 es M1G. ¿Verdad? Que aquí sacamos cuánto era la normal 1. M2G va para abajo. Y esto es igual a 0. Entonces, si lo despejamos, normal 1, normal 2 es igual, perdón, a esta suma. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí. Ok. ¿Y cuánto es la fricción 2 entonces? Mu por M1G más M2G. ¿Lo observan? Compañeros, compañeras. Acuérdense en que fricción es igual a mu por la normal.
Entonces de ahí obtenemos esa fricción 2. Y ahora hagamos suma de fuerzas en X. ¿Cuánto me tiene que dar la suma de fuerzas en X para la caja 2? 0, un valor distinto de 0. Yo creería que 0 o no. Da 0. Correcto. Entonces va a quedar que fuerza menos tensión menos fricción 1, que la fricción 1 ya vimos cuánto es. ¿Verdad? Menos fricción 2, que sería menos mu s por m1 más m2. Aquí voy a borrar un poquito esta parte para que no se... Aquí lo voy a poner. M1G más M2G. ¿Verdad? Que sería fuerza menos fricción 1 menos tensión, menos fricción 1, menos fricción 2, eso me tiene que dar 0. ¿Está claro? Compañeros. Entonces, despejando de ahí, me queda que la fricción, la fuerza es igual a esta suma. Porque los mando todos a sumar al otro lado. ¿Dudas hasta acá? Y nos dicen de las ecuaciones que encontramos que la tensión es igual a la fricción 1. Entonces, ¿cuánto es la fricción 1? Mu por M1 por G. Entonces, la fuerza que yo necesito para empezar a moverlos es igual a esta suma que está acá. Nada más que ahí le meten ustedes los valores. Y les dejo la parte B para que ustedes lo resuelvan. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Nada más así, ¿alguna duda final? Compañeros, compañeras. Por el momento no. No. Todo bien, profe. Ok. Entonces, igual, como les estaba diciendo, para la próxima clase sí sería bueno que se lean la parte o que vean un poco, digamos, que agarren esas 2 horas de la primera sesión y vean un poco de ese material para poder dedicarnos un poco más a hacer ejercicios y no tener que ver tanto la teoría y aprovechar un poco más el tiempo. ¿Les parece? Sí, Profe, vieras Sí. que profe, yo le iba a hacer una consulta. ¿Qué pasó, Joseph? Es que usted nos había comentado que si nosotros buscábamos, tal vez podríamos recibir como una clase así como el otro día que tenemos las lecciones, si no me equivoco es Ajá. el miércoles. Profe, y si en vez de eso, usted no nos podría resolver como ejercicios con respecto a lo de la semana, como para verlos y Digamos, entender más. Es que la vez pasada estaba haciendo como los de la cátedra y la explicación, no sé, como que no era muy clara o no llegaba a entender completamente no, lo. no lo estaba entendiendo bien. Ok. Ajá. Sí, cualquier cosa, en este tema sí sería bueno que después de Semana Santa me manden el mensaje ustedes, ¿verdad? Y para que tengamos la clase.
tengamos las dos clases. Y igual, digamos, yo ahí estoy abierto a que ustedes me digan que necesitan alguna otra clase. Entonces, ver ahí esas dudas y resolver ejercicios. ¿Ok? Pero lo que yo no quiero es como darles esa cuestión de obligatoriedad para que puedan hacer, ¿cómo es? Para no quitarles muchísimo tiempo de que vean los ejercicios de cátedra y todo lo de la cátedra y nosotros tener 4 horas de clases a la semana, ¿verdad? No quitarles ese tiempo. Yo la disposición de tiempo, yo la tengo y está apartada para este grupo. Profe, yo me refería más que todo al hecho de, por ejemplo, hacer eso de manera sincrónica, tal vez ver un video haciendo los ejercicios, o no sé, y digamos, eso para reforzar lo que uno lee de lo de la cátedra. ¿De una manera asincrónica o asincrónica? Asincrónica, sí, asincrónica. Ah, que yo les haga videos de ejercicios. Ajá, como para ir haciendo los unos también, y Ok. estar, Sí, el asunto es la cantidad de tiempo que eso me conlleva. Que ahí, igual, digamos, en semestres anteriores yo he hecho muchos ejercicios de en diferentes grupos. Por ejemplo, digamos, las clases, yo ya yo ahí en el canal, ahí están las clases de todos los grupos, ¿verdad? Del semestre pasado y el antepasado. Entonces ahí, digamos, muchos de los ejercicios que estamos haciendo o algunos de esos ejercicios, yo los hice con ellos. Otros, ¿cómo es que se llama? Otros sí son diferentes a los que he hecho con ustedes y cosas así. Entonces, como ahí pueden tener un poquito más de material. No sé si a eso se refiere. ¿Qué se hizo Joseph? es que se me desconectó un momento, y sí, estaría bien, como como recapitular tal vez videos o cosas así, eso es a lo que se refiere, ¿cierto? Sí, digamos, véalo aquí. Acá, por ejemplo, yo básicamente aquí están, digamos, de las diferentes semanas. Aquí están en el canal, en mi canal. Ahí están todos los videos. Digamos, este es del 18 de diciembre y cosas así. Entonces aquí hay un montón de ejercicios que yo ya he hecho. ¿Ok? Que todos esos les pueden servir también. Sí. Sí, Es que el asunto de yo hacer los videos con los ejercicios, eso conlleva también bastante tiempo como para estarlos editando o estar haciendo diferentes cosas. Y estar sin público, digamos, a veces es un poco complicado eso. Entonces, digamos, es como que uno se está hablando a uno mismo. Y eso, no sé, yo sinceramente me siento un poco raro cuando hago, digamos, cuando hago un video así, explicando algo para uno mismo. Ya. ok, ok, entiendo, profe. Entonces, digamos, esas dudas y esas cosas que van saliendo es parte importante del aprendizaje. Entonces, por eso les digo, si quieren que hagamos más videos, podemos conectarnos los miércoles, ¿verdad? Más ejercicios. Los miércoles nos podemos conectar y ahí hacemos más ejercicios, pero tampoco quiero como quitarles demasiado tiempo al respecto para eso. ¿Ok? De ahí ya me están llamando del otro grupo que sí va a haber clases. Entonces,
Sí, Está bien, profe. entonces cualquier cosa lo podemos conversar por WhatsApp y ahí, entonces, sí sería bueno que después de Semana Santa tengamos las 2 sesiones. Pero igual, digamos, quedo a la espera de que ustedes me avisen. ¿Ok? Está bien, profe, gracias. Bueno, Bueno, profe, nos muchas vemos gracias. Bueno, entonces. profe. Ok, hasta luego a todos.